Gracias una vez más por estar con nosotros en esta nueva edición de Cuba Encuentro con la Memoria. Como ustedes conocen, el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo se ha impuesto la tarea de recoger la historia reciente de Cuba, la participación de un sector del pueblo cubano en la lucha por la libertad y la democracia, pero también queremos demostrar que la nación cubana no era ese adefesio histórico que la dictadura de los hermanos Castro pretenden difundir. Era una república con problemas, era una nación con problemas, pero muy lejos de esa anomalía pública que el castrismo y sus acólitos han estado proclamando por décadas, particularmente en los primeros años del triunfo de la insurrección y de la llegada de la revolución al poder. Para hablar un poco sobre la Cuba republicana y para conversar de los tiempos que nos trajeron la dictadura de los hermanos Castro, hemos invitado a la doctora Rosa Leonor Wirmach. No sé si bien dije el nombre, pero ustedes me van a disculpar, y ella también, por supuesto. La hemos invitado porque ella vivió esos tiempos en Cuba, particularmente en La Habana. Fue una mujer de una vida social muy activa y nos va a decir cómo era la Cuba antes del triunfo de la insurrección. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias por invitarme a tu programa. Y nada menos de memoria histórica de Cuba. Sí, señora. Díganos cómo era la vida de la mujer cubana previo al triunfo de la revolución, la república en los años 50, la república que usted conoció y vivió antes del triunfo de la revolución. ¿Cómo era la mujer en esa época? Bueno, ¿cómo vivía? La nación ya venía desde el siglo XIX. Es un sentir, es un mirar en una misma dirección, es un acuerdo general. Y con la suerte de haber nacido en una isla, un solo idioma, unas culturas bastante integradas, y eso da una posición muy favorable a un país que creció en una forma, valga la redundancia, ascendente desde su instauración el 20 de mayo de 1902. Entonces, bajo el punto mío de vista, el proceso, porque es solo un proceso, va culminando. Y claro, es difícil concretarlo, Pedro, pero vamos a decir, si la idea es centrarlo en el último periodo, dijéramos, republicano de Cuba, tengo que fundamentarlo en lo que viene de antes. Es decir, la mujer cubana, es la pregunta, ¿verdad? La mujer cubana se desarrolla muy tempranamente, desde la manigua. Tiene una autonomía en la manigua, porque cuando se separa del esposo en las guerras y luego el destierro, tiene que mantener a los hijos, tiene que ganarse la vida, tiene que coser, tiene que hacerse valer o participar como lo hizo en la gesta patriótica, es decir, en los clubes revolucionarios de cubanas, como lo fue mi abuela. Pero el punto es que, bueno, nace la república con esa mujer que tenía cierta autonomía, siempre, por supuesto, de acuerdo con los tiempos. No existían las leyes que se fueron creando durante la república, leyes modernas. Si bien la mujer norteamericana consiguió el voto en 1920, la mujer cubana, que seguía muy de cerca todos esos movimientos que había acá con Susan B. Anthony y demás, logra ya en 1934 el voto, con la ayuda de nuestros hombres. Cerca de Japón, Bernal, hubo una serie de congresistas cubanos que vieron muy favorablemente esto y siguieron pues los tiempos. Vivimos muy bien los tiempos y en 1934, en el periodo revolucionario de Grau San Martín y Guiteras, pues obtuvimos el voto maravilloso que después se consolidó con Laredo Bru. Otra cosa muy anterior al voto de la mujer, en 1918, por ejemplo, ya existían los grupos, tengo que cortarme a mí misma, los grupos de votantes y los grupos de actuación social y preocupadas por las presas y cubanas. Ya había una atención hacia lo social en Cuba.
Cuba siempre tendió a ser moderno, Pedro. Esto es interesantísimo. Porque, claro, la cercanía con los Estados Unidos en eso nos favoreció. Empezando porque los maestros y las maestras de la escuela pública cubana se forjaron en Harvard, en un programa que hubo especial de 2.000 maestros y maestras cubanas que vinieron a Harvard University y a New Paltz, en el estado de Nueva York, y se prepararon para abrir más aún de la escasa y pobre. Eso fue a principios de la República. A principios de la República, bien aclarado. La escuela pública cubana, gratuita, que fue estupendo. Entonces ya la mujer era maestra, había grandes colegios de mujeres como María Luisa Dolls, y que se enseñaba la historia universal, se enseñaba idiomas, inglés y francés. O sea, había un adelanto, había conservatorios de música. Es decir, claro, estamos hablando de un desarrollo intelectual y de grupos que siempre los haya más avanzados en todas las sociedades. Llegamos entonces a las leyes para llegar rápidamente a donde queremos llegar, que es ahora, a 1958-59, donde se establece la ley de la silla para que la mujer en sus periodos difíciles pueda sentarse, la preocupación por las presas de Aldecoa, de Guanajuay. Hay una conciencia que se va extendiendo, una conciencia de necesidades sociales. Se inaugura ProArte Musical, fundado por María Teresa García Montes de Viverga, en 1918. Se inaugura el Liceo, una gran institución femenina que albergó a todo el talento cubano, creativo, cívico, interesado en lo social, y eso merecería mucho tiempo, en 1929. O sea, ya la mujer tenía un activismo social en los primeros 20 años de la República. Sí, señor mío. Y el liceo pues abrió desde biblioteca circulante hasta la rama que llegó a crear la carrera de asistencia social en la Universidad de La Habana, la Escuela de Pedagogía, con la gran luchadora por los derechos humanos que fue Elena Mederos, que fue una liceísta de corazón, a quien tuve el gusto de tratar personalmente, que fue nuestra presidenta. Tuve ese honor de poder ser una joven miembro de la directiva del liceo por varios años. Entonces quiere decir que todo fue, inclusive, por ejemplo, las leyes de maternidad fueron mucho más avanzadas que las leyes de acá. ¿En qué año se establecieron las primeras leyes de maternidad? Adelantadísimo. Serían a principios de los 40, que la maternidad obrera había mes y medio antes de dar a luz. La mujer podía quedarse en su casa y mes y medio después, cosa que se ha logrado aquí en los Estados Unidos recientemente, no sé si 5 años, 7 años, 8, 10 años, pero es una cosa muy importante lo que usted dijo hace un rato, no sacar de contexto la entrevista. Ahí está. Usted nos está describiendo que en los años 40 las mujeres tenían esos derechos. Sí, señor. Y en esa época, en la mayor parte del mundo, las mujeres no tenían esos derechos. Y tuvimos constituyentistas, tuvimos representantes como María Gómez Carbonell, tuvimos de la provincia, la mamá de Lourdes, la esposa de un señor muy destacado aquí. En fin, tuvimos varias, 2, 3, 4, Alicia Hernández de la Barca, María Gómez Carbonell y algunas otras. María Blanca Sabas Almá creo que también tuvo un cargo político importante, era una periodista connotada, y por supuesto escritoras a lo largo, poetisas y gente de pensamiento, tanto de centro, de derecha como de izquierda, porque hubo mujeres de izquierda también de pensamiento sindical como Rosario Guillón y otras que fueron de avanzada. Tuvimos a René Méndez Capote, que jugó en los dos bandos, vamos a decir, fundadora del liceo, pero al mismo tiempo ella permaneció con el régimen inexplicablemente, porque Méndez Capote pues había sido un cubano, fundador de los primeros años de la República. Pero bueno, cosas que pasan, y escribió un libro muy, muy bonito, muy interesante. En fin, llegamos a la mujer que ya era universitaria desde el principio de la República. Yo tengo 2 primas. Bueno, tuve, ya murieron. Una arquitecta, la otra médico, graduadas en 1943 en la Universidad de La Habana.
y había otras mujeres médicos, y había mujeres arquitectos, Gabriela Arroyo. O sea, había muchas mujeres ya profesionales en los primeros años de la República. Por supuesto que sí, y del magisterio, ni hablemos, con las escuelas normales, la escuela de pedagogía. O sea, la mujer cubana no era en general acomplejada. Como Cuba era tan nuevecita, Cuba en 1959 tiene nada más que 57 años de criatura, que fue una carrera monumental, como Cuba fue al rescate de sus riquezas, donde cuando nace la República, inmediatamente, lógico, hubo una intervención americana, no puedo dejar de referirme al pasado, y eso dio una oportunidad para comprar tierra, para tener latifundios, que muchos no se explotaron, por eso la reforma... Hubo luces y sombras. Luces y sombras. La reforma urbana inicial estaba justificada y la entendimos todos muy bien porque hacía justicia a los terrenos que no estaban cultivados, los terrenos... Usted habla de la reforma agraria del año 59 en sí, Cuba. Sí, señor mío, sí. Esa tenía una razón de ser, claro, no con la violencia que se hizo, porque se hizo a manera de despojo, aunque se explicó racionalmente que era lo que podíamos entender los que al principio queríamos una expresión más amplia de nuestro pueblo, que nuestro pueblo tuviera más oportunidades, fue hecha con violencia, con despojo. Eso no es permisible. Y así no camina un pueblo. Pero, como decir, para no perder el punto, pues la República fue en una ascendencia tremenda, a una reconquista de su territorio de manos inglesas, ferrocarriles en manos inglesas, centrales en manos norteamericanas, irlandesas, lo que usted quiera. Y ya en 1958, Cuba, de 161 centrales azucareros que tenía, ya teníamos 120 y pico que eran cubanos. O sea, hubo un rescate extraordinario. Eso originó, era muy difícil legislar. Gracias, tuvimos una constitución excelente en 1901, que se perfeccionó y fue un proyecto hermoso en 1940. Fue una cosa sumamente democrática, participaron los principales elementos políticos de la nación, hombres de mucho pensamiento, como Márquez Sterling, que era el presidente del Senado, y realmente pues se legisló excelentemente, claro, como dices, luces y sombras, pero con unos índices de progreso en la mujer y, por supuesto, socioeconómicos, extraordinarios. En la América Latina las estadísticas son tremendas. La Argentina, Uruguay y Cuba. Estados Unidos, Canadá, la Argentina, Uruguay y Cuba. De América Latina éramos el tercer país. Y no digamos en desarrollo, porque se habla mucho del monocultivo. Y por eso el entendimiento de que la reforma agraria, el monocultivo azucarero, que era necesaria. Pero Cuba llegó a producir extraordinariamente hasta una barbaridad de artículos propios y consumíamos de lo que el 75% de lo que producía el campo. No, y curiosamente hay una cifra que hay que recordar, que no es el propósito de esta entrevista, pero ya que usted lo mencionó es muy importante. En Cuba había casi una cabeza de ganado por persona. Sí, señor. Éramos en el año 59 aproximadamente 6 millones y medio de habitantes, sí, señor. Y había casi 6 millones de cabezas de ganado. Sí, señor mío. Que eso eran muy pocos países en el mundo los que pueden decir que a una persona, una res. Una res, exactamente. Y hacía muchos rubros que fueron creciendo, la industria del zapato. Hay que recordar la época de Machado, cómo hubo una industrialización primaria de textiles, de zapatos, de queso, la industria del queso, la industria lechera, empezó a dar muchísimo. Pero, doctora, le pregunto esto, no quiero que revele la edad ni cosas parecidas, pero le pregunto esto porque usted lo vivió. Sí. A veces, cuando se habla de la macroeconomía, describimos un mundo económicamente de logros, pero cuando vamos a las casas, de muchas personas vemos miseria,
Yo recuerdo miseria en mi propia familia en el año 58. ¿En qué provincia? En Las Villas. En Las Villas. Precisamente, en Las Villas y Oriente fue donde hubo un mayor rezago en el aspecto más rural. Los pequeños pueblos estaban más rezagados en Oriente y en Las Villas. ¿Qué cosa Porque es tan bueno que curiosa? digamos esto, Sí, porque al menos yo personalmente rechazo pintar pintaron cuadros. una Cuba que no existió. Sí, Yo viví esa Cuba, en estos días un señor nos hizo una crítica por algo que yo comenté y él no estaba de acuerdo con algo que yo comenté. sí. Y yo lamento haber discrepado con ese señor, pero es mi experiencia, es mi punto de vista, y este no es un programa periodístico, este es un programa histórico en el cual el entrevistador también tiene derecho a expresar sus conocimientos y sus opiniones. Y yo vi pobreza en Cuba, Sí. y vi discriminación en Cuba. Sí. No puedo hablar de un país que no existió. Era un país mucho mejor que lo que tenemos hoy. Yo de eso no tengo la más mínima duda. Mucho mejor que lo que hay hoy. Claro. Pero era un país que tenía problemas. Bueno, es lógico. Doctora, perdone usted, digo esto porque posiblemente esta persona u otra me critique porque yo no pinto una Cuba paradisíaca que para mí nunca existió. Sí, es verdad. Tal vez muchas de las estadísticas que demuestran una realidad se comparan con estadísticas que revelan otras realidades. Y comparativamente al resto de la América e inclusive de Europa había ciertas ventajas. Tenemos que, por ejemplo, Nosotros teníamos más progreso que España. Cuba Sí, estaba es por cierto. delante en España en numerosos rublos económicos. Sí, por ejemplo, teníamos las cuarterías en Cuba. En el Vedado, a mediados de cuadra de mi casa, existía una cuartería. O sea, gente muy humilde. Trabajaba la lavandera, trabajaba en casa, cocinaba. Había otra un poquito más adelante al doblar, de negros. Los Caraballo eran negros. Y las casas otras eran casas del Vedado, de buen ver, de familias de clase media alta. Había esas diferencias que comparativamente no eran nunca, ni fueron las villas miserias, ni las favelas, Eso hay que decirlo también. ni las pobrezas que yo he visto en México, dada la larga vida No, ni la que yo vi en tuve allá. Venezuela, la pobreza extrema Sí, que yo vi en Venezuela. inclusive el campesino cubano, el campesinado, tenía sus estándares hermosos de conceptos morales, de educar a los hijos en una forma natural y sana, pese a lo rústico, lo rudimentario que era, y el problema del parasitismo que teníamos con los niños en el campo. Era muy difícil igualizar todo. Ningún país, ni el más rico y poderoso. Yo he visto aquí en New Orleans, yo he visto hace años las ruinas del barrio de negros, una cosa penosa. Es decir, vemos muy difícil crear riqueza y parejamente imposible, igualmente imposible. Efectivamente había eso, había una discriminación X. No, volvemos a comparar, es inevitable. En Cuba, en la universidad, en la secundaria, yo estudié bachillerato en el Instituto del Vedado, negros, blancos, mulatos, clase media alta, clase media normal, gente humilde, pero con principios, con proyectos de clase media. Siempre había un intento de crecimiento y luego basado en una fluidez social maravillosa. Podía cambiarse el estatus social de la persona mediante su proyecto personal. Es decir, si la persona estudiaba, si la persona era eficiente, si la persona era capaz, si la persona era un comportamiento adecuado, podía subir. Y pasó en México, que es el colmo, que Benito Juárez se casó con la hija de su jefe y llegó a ser presidente de la República. Eso fue en México, pero eso en México fue especial. Pero en Cuba era muy fácil cambiar el estatus si las condiciones personales de la persona
mediante el comercio, la industria, la profesión. Tenía talento y habilidad. Tenía talento, se abría paso. Entonces no había crecimiento. esa discriminación. Nos sentábamos, yo tuve la experiencia en 1959 en New Orleans, que no se sentó una señora blanca al lado del señor negro, y yo estaba ahí sentada, y ella se quedó de pie, y el asiento vacío. En Cuba nos sentamos al lado del negro, del blanco, del chino, qué lindo, qué hermoso, qué cosa más grande esa convivencia, que hubiera seguido en una forma natural. Nuestro pueblo se hizo el mulataje, hicimos el mulataje cultural. Ya desde la época de Cirilo Villaverde, ya Cecilia Valdés era una mulata que se desenvolvía sí, como mujer, con idiosincrasia propia, con autonomía propia, quise decir. Y pues eso, la mujer cubana, que era el punto inicial que me trataste, no importaba que fuera una mujer sencilla, a veces sin los estudios requeridos, aun cuando había que estudiar la primaria, por lo menos, pero había siempre una intención, o por lo menos, quiero quitar la palabra siempre y nunca de mi vocabulario, había una intención de superación, de crecer. Y existían las posibilidades sociales, independientemente a los gobiernos, para que eso ocurriera, para que la gente se superara. Socialmente sí, económicamente era más difícil, porque había un empleo y un desempleo. Era casi inevitable, una población chica, pero era un país en ciernes, es decir, con limitados recursos. Pero sí. Luego, un país que la industria minera era mínima, ¿verdad? El níquel. Nuestro campo era muy fértil y las tierras eran maravillosamente fértiles. Un 60%, tengo entendido, era cultivable de primera clase. Y eso, pues el campesino tendía a ser más adaptable que los campesinos de la América. Siempre hay que comparar un poquito para ver las realidades. Yo llegué a México y vi otro mundo. Claro, México ha progresado maravillosamente, se ha extendido la educación extraordinariamente, la seguridad social también. Pero estamos hablando de los años 50 y 40. Bueno, ya cuando hablo de México hablo del año 61, 62. Pero bueno, me refiero, la Cuba de 1958 era una Cuba pujante, con muchas ramas, porque pese a que la parte política había sido desgraciada por el golpe de Estado de 1952 del general Fulgencio Batista y Saldívar, a pesar de eso, el empresariado, los comerciantes, las clases vivas, las instituciones cívicas, las instituciones culturales, deportivas, religiosas, de todas clases y colores, prosperaban. Las asociaciones de mujeres, los clubes deportivos, todo siguió la vida normal. Todo siguió la vida normal, dada la sorpresa y, desgraciadamente, las sombras, ciertos elementos de la sociedad cubana, sociedad en general, acudió a Palacio a rendir pleitesía a Batista, pero se fue incubando esa inconformidad contra lo que era a todas luces inaceptable. Un golpe de Estado a 3-4 meses de elecciones limpias, con mucho proyecto por parte del Partido Ortodoxo de Eduardo Chivas, de limpieza contra el peculado, el robo y mejoramiento de más cosas, a pesar de las buenas leyes sociales que teníamos, pero todo en proyecto, es decir, y en desarrollo. Bueno, pues ¿qué pasa? Que se va incubando, por supuesto, los estudiantes, el directorio estudiantil, se crea el movimiento 26 de julio, el pueblo y la clase media y personas de gran desarrollo económico empieza la oposición a crecer. Es una burbuja que se hace potente, y yo recuerdo, ya regresando de una estancia que estuve en los Estados Unidos, en 1957-58, en El Vedado, haber escuchado 18, 20 bombas que amedrentaban, claro, la salida a los cines, a los teatros, a la calle, por oposición al régimen. La lucha en las ciudades, Pedro, fue más difícil, más ardua. Los movimientos subversivos que se organizaron, tanto de los muchachos católicos como los universitarios, que también algunos pertenecían a la Asociación Católica Universitaria, pero no necesariamente, es decir, en general,
el estudiantado universitario comenzó las protestas tremendas, ocurrieron los sucesos de Humboldt, que murieron varios de los muchachos. La violencia irrumpió en el país. La violencia. Ahora hay una realidad. Batista dejaba hacer, se movía todo, el transporte era excelente, la vida seguía, la gente entraba y salía del país, compraba y vendía, se desarrollaban los negocios, se desarrollaba... O sea, la política no se metía en los negocios. La política, bueno, la política existe en todas partes de la vida, pero no, el empresario seguía adelante, el comerciante seguía adelante, el profesional no había... Empezó, por supuesto, de inmediato se quebró el uso de la Constitución y se hicieron los estatutos. Entonces eso ya fue un pecado mortal, porque lógicamente el señor era un dictador. Y cuando no le convenía a la prensa, que era muy hostigadora, ponía 3 meses de censura. Pasados los 3 meses, otra vez la libertad de prensa. Entonces vería todas las realidades contra el golpe de Estado, tanto el de la Marina, información, prensa libre, todos los órganos de prensa y de radio, Bardollada, Conteagüero, lo que usted quiera. Todo contra el régimen batistiano. Y pues seguía el dinero corriendo, no voy a decir siempre manteniendo estados de pobreza en distintos lugares, no vamos a tapar el sol con un dedo. Pero en realidad la vida seguía su vida normal. Yo era universitaria, era universitaria. Estamos hablando del año 55. En esa época, Castro es liberado después de haber hecho el ataque al cuartel Moncada. Al cuartel Moncada, que fue en el 53. Es liberado, ¡ay, qué alegría! Ya salió este grupo de muchachos rebeldes de Isla de Pinos. Estábamos contentos. Pues, qué horror, más terrible, pero bueno, esa era Cuba, Chaguito. Salen ellos y luego viene, lógicamente, en el 57 el desembarco, ¿no? El 56, el desembarco del Granma, en la playita de Las Rojas, y una guerrilla, vamos a decir, un alboroto, porque serio fue lo del Escambray. Seria fue la oposición posterior en el Escambray. Eso lo podemos adelantar después, pero quisiera volver a las condiciones de vida. Sí. Usted dice que el golpe militar de Batista ejerció una influencia negativa en la sociedad. Sí. Pero a pesar de que en el poder estaba un régimen de fuerza que buscó la forma de legalizarse con las elecciones del año 54, que muchas personas no quedaron satisfechas con esta. Mi pregunta es la siguiente. La relación productiva del país cambió. Era posible de que un ciudadano simpatizara o no con Batista, estuviera o no de acuerdo con ese régimen, pudiera salir y entrar al país, pudiera tener negocios, pudiera publicar un libro, todo eso era posible. ¿Cómo no? Hábleme de eso, doctora, porque es la diferencia entre lo que el castrismo estableció después. Claro, esa década del 50 al 59 fue para mí una época esplendorosa en un sentido personal. ¿Por qué? Era yo universitaria, en el año 50 al 55. Hubo sus cosas, entonces se protestaba por Puerto Rico. Me recuerdo que los comunistas hacían los congresos por la paz, etc. Es decir, siempre... ¿En Cuba se celebraban congresos de ese tipo? Había el Partido Comunista celebraba, si no el Congreso, un movimiento por la paz. Y ¿lo hacían en Cuba? Sí. Y entonces involucraban y querían cerrar la universidad y nosotros nos oponíamos porque si la libertad de Puerto Rico, bueno, muy bien, pero era un poquito de bonchismo en el sentido de provocar un cierre universitario. ¿Qué se hace? El cierre en el año 56. Yo tuve la suerte de examinar mi última asignatura en el 56, que se abrió una brechita cerrada ya la universidad.
Es la última materia, historia de Cuba, by the way. La Universidad de La Habana. Sí, señor, en la Universidad de La Habana. Pero estábamos estudiando en el 55, regularmente íbamos a clases, no había nada, había ese mar de fondo contra el golpe de Estado. Batista sí le tenía echado el ojo a la juventud. Yo recuerdo, estaba yo con una persona de mi afecto, de novio mío, y haber sido sorprendidos en casa de él por la policía batistiana y se lo llevaron. Se lo llevaron a ver aventura en la calle, en Zapata. Esto es irrelevante, pero bueno, por influencias enseguida salió liberado. Pero en otra oportunidad que estaba yo sola con él también pasamos un mal rato. En fin, sí, ellos echaban el ojo a la juventud porque se veía que la juventud se oponía como tal en la ciudad de La Habana al régimen golpista de Fulgencio Batista. De manera que eso fue increciendo. Año 56, ya yo vengo a los Estados Unidos como joven profesora, tuve esa suerte extraordinaria, y regreso a Cuba en el 57 para encontrarme el ataque a Palacio. El ataque a Palacio que no fructificó porque no se logró pues eliminar a Batista y sí hubo una serie de muertos, pero el malestar crecía. Sin embargo, Cuba se desarrollaba, se hizo el Hilton en esa época del sindicato gastronómico, el Riviera, el Capri se hicieron, La Habana creció, por supuesto, los repartos el túnel se extendieron, el túnel hecho por una compañía francesa, el túnel de La Habana y también el de Almendares, que quedaba cerca de mi casa. El tranvía se eliminó en esa década. Es decir, hubo un desarrollo tremendo, económico y todo. Claro, entendamos que es difícil en un país en desarrollo con una economía básicamente agrícola y sin, ¿cómo decir? Esa economía estaba limitada. Por eso fue la necesidad de la reforma agraria. Dígame. Es paradójico que esa economía, como usted bien dice, que era limitada, que era básicamente agrícola, logró todos esos progresos, logró todos esos avances. Sí, señor, porque también hubo hombres talentosísimos en el Banco Nacional, en el Bank 5 que creó Batista, en el Bank 10, o sea, instituciones económicas que supieron negociar con otros países europeos, con los británicos, con los ingleses, con Irlanda, con la Argentina en la América. Y con Alemania libre, que ya era comunista. La República Federal. Sí, Italia, con España. Es decir, el negocio se abrió. Con España siempre ha habido todo ese intercambio tremendo de frutos y de aceites, en fin, tremendo. Y se importaban muchas cosas que hacían falta para desarrollar el campo. De manera, y los centrales azucareros estaban modernísimos, realmente con técnicos nuestros hechos en Cuba que habían experimentado la caña y mejorado la caña y la han hecho cristalina. Doctor, y los medios de prensa, la radio, la televisión, los periódicos, las revistas, ¿qué nos dice de eso? Usted, que es una comunicadora por naturaleza, ¿qué nos dice de cómo eran esos medios, cómo esos medios balanceaban vivir en un régimen donde había progresos económicos, pero que políticamente no se disfrutaban de todos los derechos? Exactamente. El pueblo cubano estaba informado. Las estadísticas respecto a los radios, un radio por cada 4 personas, un automóvil en esa islita por cada 40 individuos. Por ejemplo, había 200 y pico de estaciones de radio, una barbaridad, 20 y tantas estaciones de televisión, con una en colores en el año 58. La prensa, teníamos que importar mucho papel, por eso se descubrió lo del bagazo, hacer bagazo de la caña, pero importábamos mucho papel. ¿Por qué? Porque la prensa era extraordinaria, los periódicos en Cuba, desde los más importantes hasta los periódicos de provincia. O sea, era un pueblo que leía, a pesar de que teníamos, por supuesto, un analfabetismo rural más grande que el de las ciudades. Eso era inevitable. Pero comparado con el resto de América Latina era muy inferior. Ahí vamos. Era muy superior. Un 75% más o menos de
analfabetizados, es decir, que no estaban alfabetizados. Pero en el campo era donde era mayor esa acentuación. Lógico, porque claro, siempre, aunque Cuba no era un país excesivamente montañoso, sí, el Escambray era muy montañoso, Oriente era muy montañoso, la Sierra de los Órganos, pues suficientemente. Y no era fácil. Hay una cosa importante, una deficiencia nuestra era la carencia de impuestos. En este país que vivimos, Estados Unidos, los impuestos hacen que el país sea poderoso, que el país tenga el agua potable, que tenga no se bastante cobraba limpio el impuestos en aire, Cuba. que las carreteras, que esto, todo el bienestar, que los perritos no andan en la calle, en fin, un bienestar extraordinario. Es un país de bienestar social en general. Pero nosotros, el Estado cubano no cobraba, los impuestos se burlaban, es decir, se esquivaban, y eso hacía que el erario no fuera lo que tenía que ser. Porque si bien las exportaciones producían y el consumo interno era suficiente para Cuba, bastante balanceado, los impuestos no podían llevar una educación universitaria al pico turquino, no era posible. Y cuando el promedio, por ejemplo, en medicina era extraordinario. No recuerdo ahora un médico por cuántos habitantes, pero superaba en mucho a muchos lugares, ¿no?, de la América Latina, ni hablar. De Europa, sí. Que es muy complicada la América Latina, es de Europa y todo, sí. La medicina cubana estaba adelantada, era accesible a muchos, no a todos. Había las casas de socorro que resolvían bastante. Había ciertos hospitales del Estado gratuitos, era difícil. El campesino tenía que movilizarse a un pueblo o tenía que ir a la capital de provincia, yo lo entiendo. Pero estábamos en un proceso, en 57 cortos añitos de fundada. Se estaba creciendo. De fundada un país. Doctora, hábleme de las elecciones de 1958. Oh, bueno, yo me río porque ahí no creíamos en nada. Mal no recuerdo, fueron Rivera Agüero, ¿verdad? Sí, Rivera señora. Agüero por el partido de Batista, o los partidos de Batista, y Carlos Márquez Sterling. Qué pena que no creyéramos, bueno, en Márquez Sterling sí creíamos, pero que no creíamos era en Batista. Es decir, yo me acuerdo que yo hice mi candidatura. Puse a Elena Mederos presidente, la inventé, tin, 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 tin. No voté por nadie porque no creíamos en eso. Fue una pena, quiero decir, una pena personal. O sea, el pueblo mayoritariamente cree usted que no creyó en esas elecciones. No creía en esas elecciones. Batista tenía una personalidad muy interesante, porque él quería ser popular, él quería ser querido, le gustaba esa preponderancia. Él tenía su sentido social desarrollado, él hizo el Instituto de Ceiba del Agua. Bueno, él tuvo una aproximación muy grande con los comunistas. ¿Cómo? Que él tuvo una aproximación muy grande con los comunistas. Así mismo es. En los años 40. Llevó también la escuela al campo, no en la forma de cubano, pero llevó mucho desarrollo relativo al medio rural, con los maestros y la misma Guardia Rural, que por cierto también daba los machetazos, esos que ya sabemos. Pero el país, si tú no te metías con Batista, bueno, aunque yo tuve la doble experiencia de que sí, pero él te dejaba hacer. Y claro, pues a alto nivel tendrían sus enjuagues quiere decir beneficios económicos, ese peculado que nos permeaba y que permeaba a muchos países, no éramos exclusivos, pero que el país funcionaba en lo socioeconómico, pero no así en lo político. El pueblo cubano era un pueblo cívico, lo fue siempre. En el Machadato fue increíble. Machadato, Gerardo Machado Morales, del 1925 a 1934, ¿verdad? 33. Esto también fue un tipo que tenía su visión popular de mejoras, pero le gustó el poder y ahí se encaramó y
y la mano dura, y ahí sí que fue la de San Quintín. Pero también fue la de San Quintín. Eso quiere decir que la cosa se puso muy difícil cuando Batista tuvo la oposición del pueblo cubano. Podemos decir que las clases todas, las humildes, las medias y las más adineradas, hicieron oposición a Batista. Y dentro de eso la mujer cubana jugó un papel interesantísimo y poderoso. Yo tengo amigas que fueron a la sierra llevando recursos, gente que se la jugó quiere decir, pasaron el riesgo de ser cogidas presas y lo fueron. El presidio político femenino, Pedro Corzo, tú que fuiste un preso extraordinario, sabes bien lo que fue el presidio político femenino. Fue espantoso en Manto Negro, en América Libre, en Guanajay. Pero esa es la lucha contra Castro. De eso vamos a hablar en su momento, doctora. Yo quisiera ahora que usted me dijera en qué medida cambia Cuba a partir del 1 de enero del 59, cuando el castrismo llega al poder. Cómo esas instituciones sociales y políticas cambiaron, cómo las condiciones de vida del ciudadano cambiaron, cómo fueron disminuyéndose los derechos ciudadanos. Usted nos cuenta esa experiencia del año 59, que usted como universitaria tuvo la posibilidad de poderla apreciar en una visión más amplia. Efectivamente, Pedro, yo era una mujer joven, abierta a esa ilusión que nos crearon. Fue una coyuntura estupenda para el propósito que traía Castro, el Che Guevara y acólitos entonces, pero muy tapado, ¿verdad? Opino que ellos crearon esa ilusión, ese populismo, que el cual aceptamos extrañamente, porque los desmanes ocurrieron desde el primer momento. En Cuba creo que la Constitución no negaba el fusilamiento, o sí, no sé, creo que no. Pero se aceptó, como eran los malos. Eran los malos, aquellos batistianos, eran terribles. Y el ensañamiento fue primero contra los malos, los batistianos, pero después se fue extendiendo los americanos, ya entonces a los ricos, entonces el despojo, entonces la reforma urbana, el despojo tremendo. Y cuando llega el año 60, septiembre creo que fue, viene la estatización de la industria cubana, desde la arrocera, del arroz, los zapatos, las harinas, los textiles, todo el despojo. Ahí fue cuando tardíamente, año y medio, comprendí que la estatización era el comunismo era la estatización y que esa era la realidad. Mientras tanto, ¿qué pasó? ¿Por qué aceptamos aquello? Ese cambio donde vimos desde una abundancia de elementos, la comida se podía comprar, más cara, más barata, pero existía en el país. Los productos del país existían, se podían comprar. Vimos la disminución de los anaqueles, primeramente los productos suntuarios. ¿Qué son los productos suntuarios? El whisky, telas que iban para el encanto, todo lo que fuera extra, vamos a decir, automóviles, fuera, eso, el transporte Cuba era magnífico, popular. Yo agarré mucha guagua toda mi vida hasta que a los 20 y pico ya tuve mi carrito propio aquí. Entonces, vino de lo natural, de una abundancia natural, a la disminución progresiva de todo lo que había. Pero las instituciones, me preguntabas. Yo lo entiendo de esta forma. A cada persona le tocaron su tecla. El que tenía una buena intención del populismo, por supuesto, por facilitar el acceso a las playas, a la educación, a la salud, hacerlo más accesible. ¡Ay, qué bonito! Fantástico. Bueno, ya la fantasía se fue con la reforma urbana, ¿no? Todavía a mí no se me fue con la reforma urbana. Dije, bueno, los pobres que tengan, yo disfruté de esto y de estas casas
y que ellos ahora que pagaron cierto tiempo, pues que la tengan. Pero ya la estatización era otra cosa. Vuelvo a decir, el que tenía una buena intención, qué bonito, era una ilusión. Pero al que le movieron la envidia, el odio, la lucha de clases, que en Cuba no había. En Cuba fluía el roce social, era muy natural, no es como Doctora, otros países de castas en América Latina. Que se impulsó la gestación de victimarios. Sí. Yo creo que ese número importante de personas, porque no eran ni uno ni dos, eran muchos, que salieron a las calles en el año 59 y 60 y años después a pedir paredón, sin saber para quién lo pedían ni por qué lo pedían, que lo hacían por caerle bien a la dictadura de los Castro. Eso nunca tuvo justificación. No, el hombre tiene esa parte animal que se excita como se excita un animalito y se prende a ti, te araña, y por otra parte es un dulcecito y qué sé yo, y tiene esa fiereza. No tocar en el hombre lo peor que tiene, porque está a flor. Y el castrismo lo tocó. Y el castrismo lo tocó. El asedio, y ya lo ha seguido tocando, el asedio a las casas, el paredón, todo lo que ha sido una roña, un odio, y ha creado esa división en nuestra familia cubana. Espantoso. Tocaron lo mejor que tenía cada uno y lo peor que tenía cada otro. Y eso fue un choque entre el bien y el mal por el momento, y ya son 60 años cumplidos. Ha ganado demasiado tiempo. Estamos 61 cumplidos ahora el 30 de diciembre y empezamos el año 62, porque se están diciendo cifras que hay que sacar con los dedos para contar que ahora empezamos el año 62 de la era castrista. ¿Ok? Ahora, el 1 de enero. Si no, sácanlo y que diga que ya ha pasado el 62, no, 62. Pero quiero decir, esa parte animalesca del odio, de la inquina, de la maledicencia, del coger lo ajeno. En las casas hubo saqueos. Hubo saqueos cuando Batista cayó también, hubo ciertos saqueos. Yo vi uno de productos eléctricos de un familiar, un amigo de la familia Batista. Quiere decir que el hombre es un animalito peligroso y que las leyes, las religiones, las buenas maneras van aminorando, van calmando, van tratando de ser mejor, y estamos mucho mejor, porque ya hay derechos humanos. Estamos mucho mejor fuera de Cuba, no estamos hablando fuera de Cuba. Claro. En general, ya existen códigos de niñez, códigos para los animalitos, oportunidad que antes no plantas, existían. Doctora, y esas instituciones que usted me dijo que creó la mujer cubana, como el Liceo, como el Instituto ProArte, etcétera, ¿qué ocurre cuando triunfa la revolución? Bueno, enseguida echaron el ojo al Teatro Auditorium, que había fundado, como dije, y se llevó a cabo, el teatro se hizo en el año 33. Pero bueno, entonces le echaron el ojo al teatro y a la Academia de Ballet de al lado, que ProArte tenía a su cargo, y determinaron pues despojar a la sociedad ProArte musical de su teatro y de su todo. Y así fue. Hubo una intervención, se llamaba bonitamente una intervención, en realidad era una invasión. Hay que recordar que esto que usted nos está diciendo ahora ocurrió también, lo vio usted, y ocurrió también en los colegios profesionales, ocurrió en los sindicatos, o sea, todas las instituciones independientes pasaron a poder del Estado. Exactamente, los colegios profesionales, todas las asociaciones de todo tipo se anularon. Ya no había razones de tener asistencia social del liceo, no había razón de tener nada privado, vamos a decir así. Y permitieron a las damas de ProArte sacar el archivito con la membresía, o sea, las tarjetas de socias, y con eso siguió Dulce María Blanco de Cárdenas como presidenta, haciendo los conciertos en el Liceo, en la Sociedad Infantil de Bellas Artes y en la Sala Thalía, una sala chiquita.
hasta el año 67, como dijimos antes. El liceo tenía un prestigio cívico extraordinario. ¿Por qué? Durante la época de Batista, estamos hablando del año 56, 57, o tal vez un poquito antes, se funda la Sociedad de Amigos de la República con don Cosme de la Torriente. Ahí las asociaciones cubanas cívicas se agruparon para gestionar ante Batista la recreación de la democracia, con una figura tan pura y cristalina como don Cosme y las asociaciones. En ellas el Liceo participó, Elena Mederos participó. Estuvimos al tanto, estaba yo entonces en la directiva como vocal de música del Liceo y esto fue frustrante. Batista no aceptó, no quiso aflojar, hizo los paripés de las que te oigo y no te escucho. elecciones. Exactamente. Y la vida del Liceo llega el 1 de enero, no puedes recordar porque eras muy joven, pero muy niño, hubo un bombardeo a lo que se llamó las ciudades mártires, Sagüe de Tánamo, Mafo, 3, 4 ciudades que después el gobierno revolucionario cubano recolectó del pueblo cubano dinero para reconstruir esas ciudades, que serían poblados, Mafo, Sagüe de Tánamo y otras más. Ese dinero se le entregó al Lyceum y Lawn Tennis Club de Cuba, ese club de mujeres que abarcaban zonas cívicas, culturales, de asistencia social, de todo lo habido y por haber, biblioteca pública, etc. Se le dio para que se habilitara a los campesinos cubanos con ese dinero. Y efectivamente el Liceo compró zapatos y suéteres. Y tuve la suerte de ser nombrada para distribuir ese material en la zona de las Mercedes, del campamento de las Mercedes. Y allá me fui, representando el Liceo, buscando a este médico cubano que era comandante, el comandante Fajardo. Quevedo. Que fue ajusticiado en las montañas del Escambray. Piti Fajardo, voy derechito a él, con mi identificación, vengo de parte del Liceo a hacer la distribución o a comprobar que ha llegado el material que se compró con el dinero que era depositario el Liceo, del Fondo de las Ciudades Mártires. Y Piti Fajardo puso un jeep a mi disposición y allí fui con una amiga con la que había viajado a ver, localizar los paquetes, los bultos, pero realmente era un tremendo búnker, no, la palabra no es búnker, era un tremendo... un almacén grande. Un almacén, exacto, un almacén enorme, donde se apilaban los montones de envíos de toda la República de Cuba para los campesinos de la Sierra Maestra. Y por mucho que hicimos por encontrar los bultos, no dimos con ellos, pero allí estarían. Supongo que los distribuirían. Estuvimos en las Mercedes, en el campamento, tras una noche de viaje, en coche con Tony Ravelo, que era el presidente de la entrega de casas FHA, una cosa así, el Fondo de Hipotecario de Casas, una cosa, era un muchacho extraordinario. Y con Nidia Sarabia, la periodista, y allí pues llegamos al amanecer el día. A las Mercedes vimos aterrizar a Fidel Castro en el helicóptero, pero estábamos agotadísimas, así que tan pronto pudimos regresamos pasando por Bayamo, Ciudad Bandera, regresamos a Santiago llenas de arcilla de la punta de la cabeza. ¿Y con qué pretexto, si es que existió, sí, ellos intervienen, el Proarte, el Liceo? ¿Por qué establecen control sobre estas instituciones que estaban cumpliendo una labor social en la cual, como usted dice, estaban ayudando a reconstruir las denominadas ciudades mártires con esa fantasía del castrismo que de cualquier cosa hace un desastre? No era posible que ellos permitieran un individualismo, una cosa particular, que un grupo de personas tuviera esa institución, porque ya eran instituciones, rebasaban lo que es la asociación para haber pasado para haber pasado al rango de institución. No,
bastante respetaron las personas. las tarjeticas de socios, la membresía de ProArte hasta el año 67. Al año siguiente cae el Liceo. El Liceo había albergado a todos los pensamientos. Por ahí habían desfilado de Marinelo, Roa, por supuesto la sociedad Nuestro Tiempo, que era una sociedad cultural de los comunistas, con Harold Gradmachis y todo un grupo excelente de personas que nosotros entonces eran amigos y ellos daban sus actos, ofrecían sus actos en los salones del Liceo. Tuvimos mucha mano izquierda para sacarlos de allí. Hubo una mano izquierda que se nos hacía incosteable, el aire acondicionado, y sacaron el pie de allá. Pero esto no era, ellos no iban a permitir ninguna organización privada particular, por excelente que fuera, que no fueran ellos. Ellos iban a hacer a todas las bibliotecas habidas por haber, iban a dar toda la asistencia social, omnipotentes y supermen. De manera que yo no sé cómo el Liceo, nada más que por su prestigio cívico, por sus antecedentes y las mujeres que componían, allí tuvimos discusiones. Allí estaban mujeres de uno y otro lado. Cuando en el año 59 aquello era, las juntas que eran tan serenas de escuchar opiniones, estábamos todas muy alborotadas, porque estaba María Luisa Rodríguez Colombier, esposa de Bustamante, que era el psicólogo, el psiquiatra del régimen, y estaba Rosario Resach, una filósofa, y estaba Elena Mederos, que había renunciado a la Secretaría de Bienestar Social, que había fundado, y que no sabía cómo iba a salir de esa situación, y estaban mujeres de uno y otro bando ilusionadas como yo, unas y otras no, hasta que los cayó la venda de los ojos y las que simpatizaron con Vicentina Antuña, que era una prestigiosísima, fue una de nuestras presidentas y directoras de la revista del Liceo, Vicentina Antuña, y otras mujeres como María Luisa Rodríguez Colombier, que Onelia Cabrera, mi compañera de vocalía, y otras siguieron con el régimen, pero otras no, y cogimos el camino del exilio. No nos quedó otra, porque no nos toleraban la discrepancia, no respetaban que fuéramos diferentes. De eso quería preguntarle, se nos acaba el tiempo. Ajá. Y quiero preguntarle por el mundo intelectual cubano de la época. Era un mundo tolerante, comprensivo, creo que sí por lo que usted me está diciendo, y se compartían gentes de pensamiento de extrema izquierda con otras personas que tenían otro pensamiento. Yo creo que la extrema derecha nunca ha estado presente en la ideología política cubana. Me parece a mí. Es verdad, sí, ese resabio. Hemos tenido extrema izquierda más que sobrada, pero extrema derecha yo creo que no hemos tenido. No sé si estoy equivocado, quizás alguna persona que vea el programa no me miente. Estoy listo a escuchar un ejemplo. Pero usted que lo vivió, usted que es un intelectual, usted que conoció el tiempo como no lo conocimos nosotros, había tolerancia, deseo de superación, comprensión, deseo de aprender en la clase intelectual cubana cuando triunfa la revolución y posteriormente. ¿Cómo no? Por el Liceo pasó todo el pensamiento cubano, todas las ideologías, todos éramos amigos. Allí estaba Leví Marrero, una lumbrera de nuestro país, un tercer descubridor de Cuba después de Humboldt y de Fernando Ortiz. Estaba una crema innata de la intelectualidad cubana, como decía, el grupo de Nuestro Tiempo, comunista, pero no, eso no importaba, eso no sonaba, no significaba ninguna amenaza. Desde el año 29 que se creó el Liceo, pasaron por allí los intelectuales de la América de todas clases y colores, desde García Lorca, que vivió unos cuantos meses en Cuba, hasta, bueno, los intelectuales mexicanos, mujeres y hombres. Tuve yo el gusto, inclusive, hasta este punto, que organizar una mesa, estoy hablando del año 59-60, donde invitamos a Khachaturian, el gran músico autor del sable, muy conocido, y a una mesa musical, ya la cosa estaba muy candente,
Estaba Edgardo Martín, Harold Grandmaches, José Ardevol, entre los músicos. Estaba Hachaturian al lado mío, y del lado derecho estaba el violinista Kogan, creo que era húngaro. Y en fin, se hizo una mesa, como estaba el ambiente ya muy caldeado, y el liceo... Estamos hablando ya... Del año 60, 59, que invitamos por medio de María Antonieta Enríquez, que fue esposa de Carlos Rafael Rodríguez, Sí. en una época, amiga mía, compañera de ProArte del cuadro de declamación. Carlos Bueno, Rafael Rodríguez también participaba en esos eventos ¿Quién? Carlos Rafael, en esos eventos de No, ProArte. en esa época yo creo que no estaba casada María Antonieta con él, que yo recuerde. Yolanda Aguirre, amiga mía, hermana de Mirta. Bueno, en fin, ¿por qué decía esto? Porque, Hachaturian. Entonces, tomamos la decisión de que las preguntas no se iban a hacer al final de la mesa del panel, no se iban a hacer directamente, yo era la moderadora del panel, sino que unas preguntitas por escrito. Con mucha inteligencia, nuestras consejeras, teníamos un grupo de consejeras, Elena Mederos, Piedad Macé Fernández Veiga, una gran pedagoga, teníamos a Adelina Banataing, un estrellato. Bueno, Alicia Fuentes, que acaba de morir ahora, hace unos meses en el exilio, fue presidenta también. Dijeron, no, las preguntas por escrito. Y efectivamente me llega la pregunta. Me llega una pregunta que era candela. ¿Qué quiero decir con esto? Que la pregunta era, como en Rusia, en la Unión Soviética, todo estaba como en Cuba, dirigido por el Estado. En Cuba era incipiente, eso no se sabía, estábamos empezando. El comunismo no estaba declarado, pero ya se olía. El colmillo salía. Entonces, la pregunta era, porque en la Unión Soviética, repito, los compositores, había una casa de compositores donde los compositores iban a componer música de acuerdo con los dictámenes del régimen. No podía ser la música que después se ha compuesto, que es complicada, que es esto. Tenía que ser una música populista, que llegara. Vaya, ahora un regatón. No tanto, pero bueno, el sable de Hachaturian es riquísimo. No lo quiero entonar para no lastimar a los oídos a ustedes y a la audiencia, pero lo conocemos todos, el sable. Y muy accesible, era una música clásica de buena factura. Y entonces la pregunta era esta, bueno, ¿y por qué los compositores no son libres de componer lo que les dé la gana? Sea el regatón o sea la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky. Pues no. Entonces esa pregunta me llegó, pero no así en los términos. Me llegó, bueno, ¿y por qué los compositores soviéticos tienen que componer de acuerdo con los dictámenes, como pasa ahora en Cuba? Sí. Escribir y esto y lo otro, ¿verdad? El cine es el que hizo la pregunta. Es capaz, sí. Y yo, esta pregunta está candela. La gente estaba de pie, es decir, no solo sentadas, sino de pie cubriendo las paredes. Bueno, me ocurrió un fenómeno psicológico que conocemos. Se me olvidó. Aparte, qué bueno que se me olvidó, porque si llego a hacer la pregunta, se arma la de San Quintín. O sea, en cubano decimos se arma un guirigay. Y fue mejor que no ocurriera, que yo dijera eso, porque entonces enseguida iba a venir una discusión y todo fue a la altura del liceo. Ya la situación estaba muy crispada. Sí, muy crispada. Estaban los compositores cubanos comunistas, o por lo menos, no sé si Edgardo lo sería, Edgardo Martín, pero Harold, que era una bellísima persona, después fue embajador de Cuba en París, una exquisita persona, santiaguero, pero bueno, la cosa estaba así. Creía en eso, sí. Pero bueno, yo salí incólume del lío como moderador y quedó muy bien todo, y así fue. Pero bueno, doctora, después de eso sucumbió el liceo, sucumbió. Y yo seguí siendo, es decir, salí a México, seguí siendo socia hasta el día en que me dijeron, Rosa, esto terminó. Y fue en el 68. Doctora, muchísimas gracias. Bueno, me has hecho repasar una decena de mi vida muy candente. Sí, una decena muy interesante y un conocimiento que usted tiene que estamos perdiendo. Por eso es el esfuerzo del Instituto, gracias a la colaboración siempre de Wenceslao, claro, que logramos estas cosas, que no se pierdan estos conocimientos. Que podamos nosotros remitirnos y las generaciones por venir, que puedan remitirse a estos conocimientos suyos para conocer un poquito más la gran nación que perdimos con todos los defectos que tenía, que eran muchos, pero mucho mejor
que lo que nunca antes y después hemos tenido. Sí, señor mío. Fue una gran nación porque desgraciadamente la identidad nuestra está quebrantada bastante. Sí, está en el limbo. Vamos a ponerla en stand-by. Gracias, Pedro. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Gracias, encantada. Muchísimas gracias.